¿Cómo están, gente de recursos humanos? Buenos días. Platiquemos de algo muy interesante para todos nosotros, algo que es primordial en nuestra función de recursos humanos. Y tiene que ver con este asunto de los beneficios. ¿Para qué damos beneficios a nuestros colaboradores? Todas las personas que están en la organización reciben beneficios normalmente de ley, hay al menos algunos, ¿verdad? Básicos, muy útiles, la prima vacacional, las vacaciones, sin duda que ponen contentos a las personas. Pero pues usualmente pensamos en dar más beneficios. Platiquemos, ¿cuáles son sus favoritos? ¿Cuál es el beneficio que ustedes creen que sea el mejor para sus colaboradores? A lo mejor podríamos pensar en vales de despensa, el rey de la previsión social, ¿verdad? Básico beneficio si queremos empezar a que la gente se sienta bien, si queremos lograr que ellos se sientan bien dentro de nuestra organización, este beneficio es bien importante. Sin embargo, otros podrían decir, una póliza de gastos médicos mayores, sin duda alguna, es el mejor beneficio porque cuida de la salud, ¿verdad? Ante un caso grave. Otro podría decir, bueno, pero ¿qué hay de la salud mental, no? Un tema muy necesario hoy en día que hay que atender y por eso hay cuestiones de psicología, ¿verdad? De consultas. Y también darlas es necesario e indispensable. Ya hasta hay una ley para ello, ¿verdad? Que lo puso muy en el foco y en el radar de todos nosotros, la NOM 035. Y pues todo el mundo desde ahí empezamos a atender mucho más este concepto del psicólogo. Muchos más, ¿verdad? Hablemos de algo muy fino, muy particular, que podría ser, por ejemplo, un plan de retiro, un plan que permita ahorrar a nuestros colaboradores para que puedan tener dinero en esta etapa de la vida. Y la verdad es que en el país hay pocos. El registro de la CONSAR indica apenas más de 3,000 planes contra las decenas de miles, cientos de miles de empresas que hay en el país y solamente 3,000 tienen un plan de retiro. ¿Qué tal? Como que se antoja, ¿verdad? Pensemos en nosotros mismos. A mí me gustaría tener, por ejemplo, un plan de retiro. ¿Qué tendría que hacer para poder tener un plan de retiro? Pero vamos a detenernos un poco. Pensemos un momento. ¿El retiro es importante para todos? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Esta charla, pues específicamente no es de retiro. No quiero dar esa impresión. Más bien, pensemos en quiénes reciben los beneficios. Y son precisamente nuestros colaboradores. Y ahorita, pues ya lo hemos platicado mucho, en todos lados se ha comentado, 4 diferentes generaciones ya conviven en la vida laboral. Cada vez menos los baby boomers, pero pues los millennials, que antes eran mayoría, ya no lo son. Ahora son los millennials, pero ya la generación Z llegó y se está estableciendo también dentro de todo este ecosistema laboral. Como personas, cada uno de ellos tiene características muy diferentes. Y la realidad es que, pues las personas, aunque sean de la misma generación, pues actúan, pues no de manera homogénea. No todos son iguales, ni siquiera entre ellos mismos. Hablemos, por ejemplo, de la identidad. ¿Cómo podríamos clasificar o tratar de ver una visión más homogénea entre cada generación? Si pensamos en los boomers, por ejemplo, ellos pues siempre han sido muy enfocados en trabajo y familia. Los conocemos tanto por tanto tiempo que difícilmente van a cambiar, ¿verdad? Y la verdad es que ya todos están muy estacionados en ello. Y por supuesto enfocados en su retiro de una manera muy importante. Pero la generación X, pues ellos más bien hablaban un poquito más de independencia y en general así son ellos, hacer las cosas por ellos mismos. No así los millennials. Los millennials están súper enfocados en el propósito. ¿Para qué hacen cada cosa? ¿Qué es lo que hace la empresa en donde yo participo, por ejemplo? Y la generación Z busca ser auténtico. No podría yo explicarles exactamente por qué, pero sí es una característica que los ha estado identificando a todos ellos o a la mayoría. Sin embargo, cuando pensamos, por ejemplo, en el manejo de la autoridad,
Los boomers hay un altísimo nivel de respeto a la autoridad. La generación Z se atrevió a cuestionar. Los millennials definitivamente buscan una redefinición de la autoridad. Pero la generación Z, si no ve la autoridad, sencillamente ignora y como si no existiera. Bueno, esas son las personas con sus diferencias, más o menos, ¿verdad? Por generación. No estamos encasillando a nadie. Sin embargo, cuando hablamos de momentos de vida, yo creo que ahí sí puede cambiar la cosa. Por ejemplo, si pensamos en una persona que tiene hijos, pues independientemente de la generación que se trate, lo normal sería que las prioridades cambiaran. Y ahí es cuando hemos escuchado que dicen, bueno, pues un millennial que ahora se volvió Z, ¿verdad? Ya dejó estas cuestiones de propósito, ya no está tan enfocado en sí mismo, más bien está buscando poder trasladarse al segmento de familia, inclusive al nivel de las preocupaciones que más están compartiendo los boomers y los X. Pero son momentos de vida. Esa es la parte interesante, la parte importante. Son momentos de vida. Porque pues bueno, yo como X en su momento sin duda que también pasé por la independencia, quizás hasta la rebeldía. Pero el asunto es cómo va cambiando la vida con los hijos, con la familia, con adquirir más estudios, con desarrollarte más profesionalmente, ante la ausencia de un ser querido. Son momentos de vida, ante una enfermedad. Momentos de vida, sin duda. Les quiero platicar una historia de momentos de vida. Una historia que sin duda me marcó. Este amigo se llamaba Dani y era uno de los sindicales de la aseguradora donde yo trabajé durante casi 20 años. Qué buenas épocas. Conocer a Dani y a todas las personas del área sindical sin duda era algo pues muy único de la aseguradora. La realidad es que estas personas le daban una identidad muy particular y era muy, ¿cómo decir? Muy rico, si me permiten la expresión, convivir con ellos. Ver cómo trabajaban, se comunicaban, el tipo de bromas que hacían, las historias. Yo disfrutaba mucho de pasar tiempo con ellos y algunas oportunidades tuve de convivir. Vaya, Dani era un cuate sin duda peculiar. Era de estos amigos que, pues honestamente, te representan en recursos humanos una buena preocupación, porque además de ser sindical y lo que ello conlleva en términos salariales, ustedes saben que existen tabuladores y están muy clasificados en sus ingresos, no son los de alto ingreso en una organización, sin duda. Pues resulta que Dani tenía una pensión alimenticia y era una pensión alimenticia fuerte. Tenía dos hijos, una niña, la más grande, un niño, el menor. La realidad es que fueron creciendo, ¿no? Momentos de vida y de repente la hija de Dani creció y creció, se fue a presentar su examen a la universidad, a la UNAM, medicina, y la gran noticia fue que la aceptaron. Pero junto con esa aceptación, pues a Dani se le cayó la sonrisa. Y una vez más vino a recursos humanos y dijo, oigan, ¿qué puedo hacer? Porque, pues ya sabes, mi pensión alimenticia me tiene verdaderamente ahogado y ahora debo de cubrir gastos de mi hija. Se sacó, pues se ganó un lugarcito ahí en la UNAM en medicina. Estoy muy contento, pero preocupado porque no me queda más liquidez, más dinero para poder incrementarle lo que yo le doy para que se vaya ahora a la universidad, pase todo el día ahí, tenga alimentos, pueda comer. Estoy muy preocupado, no veo la manera de que esto funcione. En aquel momento ya teníamos nosotros en la empresa un programa de beneficios que permitía que los colaboradores eligieran qué era lo que más necesitaban, ¿no? En este caso era obvio que Dani necesitaba más dinero, más liquidez, necesitaba más alimentos. La combinación perfecta era tener más vales de despensa y que le daría más liquidez de manera muy rápida. Quizás incluso a algunos de ustedes se los han pedido. Que de repente llega un empleado y dice, oye, ¿cómo le hacemos para que yo ya no vaya en el fondo de ahorro? Porque ese descuento que me haces necesito que disminuya. Pues esa era una buena solución, ¿verdad? Para Dani, que bajara el fondo de ahorro. Este programa de beneficios afortunadamente lo permitía.
Entonces le ayudé a Dani, bajamos su fondo de ahorro, subimos sus vales, el cuate estaba feliz. Y cuando se concretó la primera quincena con esta configuración de pago y la segunda quincena, ahí viene Dani otra vez. Y de esas que uno dice, híjole, ¿y ahora qué quiere este amigo, no? Digo, para mis adentros. Dani, ¿cómo estás? Oye, pues pasaba nada más aquí para agradecerte. Ah, sí, ¿y eso? Pues Arturo, ya estoy bien tranquilo porque pues ya me alcanza para darle todo esto a mi hija. Y la verdad es que estoy feliz y pues solamente quería dar las gracias. Pues venga, Dani, vamos para adelante, hay que seguir. Claro que sí. Y esa camiseta sindical, pues sin duda que seguía muy, muy activa y muy positiva. Qué gran historia. Qué bien me hizo sentir poder saber que había ayudado a alguien. Pero, ¿saben? La realidad es que, aunque estaría interesante que platicáramos de ese plan de beneficios y cómo se podía hacer todo esto, dejemos esa pregunta de lado. No nos metamos ahorita en cuestiones técnicas. Mejor vamos a pensar, ¿qué tendría que tener la persona de recursos humanos o el área de recursos humanos para poder hacer algo así? Que sin duda alguna suena pues diferente. No muchas empresas tienen este tipo de modelos. Aunque llevan décadas por aquí en el país implementándose, la verdad es que no son comunes. No son la mayoría, ni mucho menos. Entonces, ¿qué se requiere? Porque el responsable de recursos humanos se enfrenta pues, a muchas cuestiones, ¿no? Para empezar, administrar, sin duda alguna. Cuestiones de relaciones humanas. Por eso los psicólogos se necesitan aquí en recursos humanos, administradores, pedagogos, gente de comunicación. Son personas hablándole a personas que entienden a la gente y que pueden aterrizar conceptos y transmitirlos hacia ellos y de regreso comprender lo que están diciendo. Pero también hay otras áreas un poquito diferentes. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia. Nos metimos a temas médicos, pero mucho más al fondo de lo que ya veníamos haciendo. Y tuvimos que conocer un montón de cosas y hablar con médicos y casos de empleados o familiares, comprender esos temas, sin duda, muy diferentes a la vida normal que teníamos en recursos humanos. Y si ya veníamos hablando de tecnología, de sistemas, de lenguajes, de plataformas, con tanta tecnología, bueno, ahora con la inteligencia artificial, ¿qué tal? Hoy en día los agentes, ¿no? Que es lo que está surgiendo y que nos preguntamos qué tanto van a realmente poder afectar a la vida laboral esos agentes. ¿Realmente se va a acabar el trabajo? ¿Van a continuar requiriéndose el mismo tipo de personas? ¿Para qué? ¿Qué tipo de funciones? Bueno, son muchas áreas las que debe de atender el experto de recursos humanos. Y lo de siempre, lo que menos gusta en recursos humanos, los números, las leyes, ¿verdad? La compensación está basada en ello. Hay que hacer cuentas, esas cuentas tienen que ver con todos las definiciones, todos los conceptos legales, que si está exento, que si está grabado, que se integra para seguridad social, deducible, son muchas cosas. Bueno, ya hay actuarios en recursos humanos. Ya conocí a un director de recursos humanos que es actuario. Y sin duda alguna él es fuerte en números, ¿verdad? Seguro que en leyes. También debe de tener habilidades con personas. El abanico es grande, insisto mucho. Personalmente, soy contador público. Yo me inclino mucho más por los temas de números, de leyes, y podríamos decir que ese es mi fuerte. Y les quiero contar algo que me pasó particularmente a mí, ¿no? Porque cuando empecé mi carrera y me di cuenta de mis fortalezas, pues la verdad es que cada vez iba yo pensando, pues que era muy bueno. Lamentablemente me fui por ese camino, les quiero contar una historia.
hubo una vez un cambio legal que tuvo que ver con la retención de impuesto de nómina, el ISR por nómina. Y había que recalcular porque la autoridad cambió un factor que antes, por ahí de los principios de los 2000 se utilizaba, el subsidio acreditable. Hubo menos acreditamiento, entonces incrementaba lo que había que retenerle al empleado. Los de sistemas dijeron, no podemos reproducir los cálculos, así que había que hacerlo a mano. Y nos reunieron a todo un equipo de nóminas de 12, 14 personas más o menos. Y nuestra coordinadora de recursos humanos nos dijo, señores, tenemos que reproducir los cálculos, sistemas no nos puede ayudar, nos tocan como de a 1650 cálculos a cada uno, los pueden hacer como quieran, en calculadora, en papel, a lápiz, en Excel, como ustedes gusten, pero no se van a ir de aquí. Honestamente, yo me quedé sorprendido de que tuviéramos que actuar de esa manera, que trabajar de esa manera. Y yo era el más joven de todo el equipo, tenía apenas 21 años, levanté la mano al fondo y le digo a la coordinadora, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que esa no es la manera de hacerlo. Sí se puede hacer en Excel. ¿Y cómo? Cuéntame. Pues hay macros en Excel que repiten cálculos y podríamos tener una repetición de este cálculo y poder recalcular todo sin que lo hiciéramos todos a mano. ¿No? Suena muy bien y lo sabes hacer. No, pero ahorita aprendo. Y busqué a mi queridísimo amigo Ángel, que estaba en compensaciones, gerente de compensaciones. Él sí sabía hacer macros. Y fui y le dije, oye Angelote, échame la mano, necesito aprender macros. ¿Para qué? Ya le conté, se dio cuenta de que era un proyecto grande, me ayudó y me enseñó a hacer la macro. Y pues ahí me tenían ahí, en un asiento, en un cubículo. Parecía que yo un estadio, ¿no? Todos atrás de mí viendo qué era lo que estaba haciendo. Me tardé 3 días. 3 días me tardé en hacer 18,000 cálculos. Y no era una cuestión, los que saben de macro saben que no era una cuestión de realmente de hacerlo, sino estaba aprendiendo. Aprendí a hacerlo en ese momento. Y la verdad es que concluí todo el trabajo yo solo. Y de alguna manera eso me hizo sentir pues muy bien, ¿no? Me sentí muy contento. Esto fue antes de la historia de Dani, por supuesto. Me sentí tan bien que empecé a ver a los demás como que ya les gané, ¿no? Yo dije, pues yo pude hacer algo que nadie más puede hacer. Tiempo después, resulta ser que yo ya traía todo el tema del presupuesto de compensación, todo el presupuesto de los gastos de la nómina y todo lo relativo a los empleados. Y ahora ya me habían invitado a mi primer reunión con el director ejecutivo de recursos humanos a presentar esta información. Así que pues yo preparé con mi vasto conocimiento en Excel, preparé la información, llevé todo muy bien, padrísimo. Estaba más que confiado estaba yo. Un contador confiado, porque empecé a hablar como contador. Y fíjense que la provisión de capacitación tiene un saldo negativo porque es un pasivo y el gasto lo vamos a cargar con las facturas que nos entreguen, de esa manera el registro contable, y vamos a cancelar los saldos de la provisión de bonos, cuando de repente el director, pues sí, azotó un poco la mano en la mesa, se bajó los lentes y así mirándome así, con esa mirada pues que parecían dos escopetas apuntándome directamente, me dijo, Arturo, o aprendes a hablar como una persona, o voy a tener que traerme a alguien que sepa explicarme a mí los números. No te entiendo nada. La mesa llena de todos mis compañeros de recursos humanos. Hagan de cuenta que estaban, en aquel entonces el nombre era otro, pero los HRBPs, la gente de capacitación, la gente de desarrollo humano.
También la gente de compensaciones, pero no se entendía nada. La junta terminó. Me sentí abrumado. Yo que creía que era tan bueno y que traía todo listo, me sentí muy mal porque se terminó la junta y ni siquiera pude ganarme la oportunidad de ser escuchado. Y es que no se me entendía nada. Este problemita en particular no lo tenía nadie más en la mesa más que yo. Todos ellos sabían y tenían todos esos skills o competencias de poder hablar con las personas. Ellos sí sabían comunicarse con la gente y que la gente los escuchara y de regreso les dijeran algo, comprender lo que les decían. Pero yo no me sabía comunicar. Y el golpe fue duro. Fue duro porque te crees que eres el mejor de todos. Y la verdad es que no. La verdad es que no, y me faltó todo, me faltó hasta presencia, como para poder pararme ahí y hablar, hacerme entender. Luego analizando, pues lo comprendí, era miedo incluso, miedo a enfrentar, explicar todo lo que según yo sí sabía muy bien. No sabía hablar con la gente. Ese era el reto a vencer. ¿Cuántos de recursos humanos han tenido este reto? Yo creo que algunos, pero a este nivel realmente pocos, eso imagino, ¿no? El asunto es, había que analizar qué cambios tenía yo que hacer para aprender a hablar. Y pues más allá de un curso de oratoria o de otra cosa, más bien me puse a reflexionar mucho y me di cuenta del verdadero problema. Yo era muy orgulloso, soberbio. Bueno, llegué al grado de pensar que los demás eran tontos. ¿Se imaginan? ¿Cómo puedes trabajar pensando así de las demás personas? Y en recursos humanos. Humildad era lo que me faltaba. Eso era lo que tenía que buscar. Y hay un gran libro que seguramente todos conocen, que dice que tienes que considerar a los demás como si fueran superiores a ti. Y eso me sirvió mucho. Me di cuenta que los demás no era que tuvieran que saber algo más que yo, sino más bien me di cuenta que yo les podía servir de algo. A Dani, al final del día, piénsenlo, le serví mucho. Le sirvió ese programa que hábilmente quizás como hubiera sido, estaba en la compañía. Le sirvió mucho, le arregló la vida, el tipo estaba feliz. Y ese era verdaderamente el propósito que yo tenía que descubrir, que yo le tenía que servir a los demás, en este caso a los colaboradores, que ese conocimiento, que esa expertise de contador en números, en leyes, en poder armar estrategias de compensación, pudieran realmente funcionarle a las personas, sin importar siquiera si me iba a servir a mí. En ese momento, afortunadamente, yo ya no tenía una necesidad de moverle a la liquidez de mi nómina. Estaba yo bien. Pero la verdad es que sí pensé en la gente, sí pensé en las personas que tenían esas necesidades y que siempre va a haber quien lo requiera. Y por eso era importante tener un programa de estos, para ayudarles a ellos, para que haya una respuesta para ellos y que no se den un palmo de narices y digan, pues aquí no hay. ¿Por qué no lo hay? Porque yo no lo necesito como persona, porque recursos humanos, el que está en recursos humanos, no hace el esfuerzo de ir y lograr más porque no lo necesita.
La verdad es que vale la pena por ellos, por los demás, por los colaboradores, por todos los Danis que todos tenemos en la empresa y que ellos van para lograr sus sueños, van buscando cómo van a lograr desarrollar a su familia, a ellos mismos, cómo van a poder permitir que sus hijos estudien, que crezcan, que tengan una salud adecuada, ofrecer a su cónyuge, las personas con quien ellos vivan, todo el producto de su trabajo, cómo lo van a potenciar. ¿Por qué si yo en recursos humanos estoy ahí? ¿Por qué no doy ese paso? ¿Por qué no me animo realmente a lograr más, aunque incluso yo ni siquiera lo vaya a utilizar? Esa es una gran diferencia. Y fue lo que a mí me hizo la diferencia. Y fíjense qué contraste de aquella vez con las macros y todo eso que yo me sentía un gran héroe y, miren, yo lo hice todo solo. Pues ahora no, ahora que fue Dani conmigo y me dio las gracias, me sentí contento, me sentí satisfecho. Todo había valido la pena, porque no había sido fácil implementar todo aquello. Vaya que no lo fue, pero pues el resultado, pues ya se los conté un poco, ¿no? Dani contento, comprometido, soñado el tipo. Y pues la verdad es que yo también. Yo también porque me di cuenta que había servido mi esfuerzo. Y es que eso es lo que hay que darse cuenta en recursos humanos. Porque no importa si hablamos de vales de despensa, de plan de retiro, de un gimnasio, de un seguro de gastos médicos, realmente el mejor beneficio para tus colaboradores eres tú que estás ahí en recursos humanos, tú que te atreves, tú que vences los miedos de aquello a que te enfrentas, aquello que te hace temblar y paralizarte y decir, no puedo, ya estoy en miras de perder mi trabajo porque no lo estoy logrando. Bueno, ¿cómo vencer eso? ¿Cómo poder ir adelante y pasar por encima de esas limitantes que todos tenemos porque el abanico de recursos humanos es grandísimo sencillamente? Y nadie sabemos todo, nadie lo sabemos todo, ni nadie podemos dominar todas las situaciones porque ellos son personas. Todos los colaboradores son personas y todos van a tener una opinión y una necesidad diferente. Por eso es bien difícil esta chamba de recursos humanos. Pero si tú te atreves, si tú estás dispuesto a ir por encima de ellos, de todas esas dificultades, entonces definitivamente tú te vas a convertir en el mejor beneficio que pueden tener tus colaboradores. Es como esa mamá en casa o ese papá en casa que con dificultades y con poco dinero hace milagros. Bueno, muchas veces así nos toca en las empresas, porque no hay muchos recursos, no hay demasiada tecnología, pero si nos encontramos la manera de superar, de hacer equipo, de integrar, de pedir ayuda, de conocer, sin duda alguna, tú también te vas a convertir en ese mejor beneficio que pueda tener tanto tu empresa como todos tus colaboradores. Y se acordarán del tío Ben, el tío Ben que dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, señores, la responsabilidad ya la tenemos, ya estamos ahí. La gran pregunta va a ser, ¿vamos a tener el poder de servir a las personas, a nuestros colaboradores? ¿Te vas a convertir en el mejor beneficio para ellos? Yo soy Arturo Arbea y soy experto en compensaciones y beneficios. Que tengan un gran día.